Buenas, esta es una OBI que les ayudará a ustedes a entender la unidad 2, paso 3 del curso de Generalidades en Psicología. En primera instancia, las actividades consisten, deben desarrollar una matriz. Como bien pueden apreciar, las matrices están compuestas en primera instancia, por columnas y por filas. En las columnas de esta matriz, ustedes pueden ver los campos de actuación, y en las filas, ustedes van a ver la descripción de cada uno de los campos de actuación: clínico, salud, educativo, organizacional, jurídico, social y del deporte. En la columna número 2, ustedes deben explicar cuáles son los lugares o contextos donde se desempeña el psicólogo y cuál es el rol que desempeña el psicólogo en cada uno de los campos anteriormente mencionados, ya sea el clínico, el educativo, el organizacional y el jurídico. En este campo ustedes van a explicar dónde trabaja un psicólogo y qué hace un psicólogo. Cuando hablo del qué, estamos haciendo alusión al rol. Bueno, ya les explicaré a través de la siguiente diapositiva. Aquí ya en la tercera columna van a describir 3 actividades específicas del psicólogo en cada uno de los campos. Como ustedes ya hablaron de un rol, a partir de ese rol van a enumerar una actividad. ¿En qué se diferencia el rol de la actividad? El rol hace alusión al que realiza un psicólogo y la actividad cómo lo hace. Es decir, ustedes deben enumerar, van a dar a conocer los lugares y los contextos, el rol, y después van a describir las actividades que emprende un psicólogo en cada uno de estos campos. Les he diseñado una diapositiva con el objetivo de orientarles al respecto. Vamos a ver este plano cartesiano. Un plano cartesiano siempre está dividido en un eje X y un eje Y. En ese eje X estamos hablando del contexto o lugar y el rol que desempeña un psicólogo. Eje X, los contextos. ¿Cuál es el contexto? Son los diferentes campos profesionales: clínico, educativo, organizacional, social, etcétera, etcétera. En este caso, siempre pues ustedes van a enumerar el contexto, que es el campo profesional, pero también deben hablar de los lugares. Por ejemplo, en el campo clínico, los lugares son los hospitales, las EPS, los consultorios clínicos, etcétera y etcétera. En el campo profesional educativo, los lugares son los colegios, las universidades, todo lo que tenga que ver con procesos de aprendizaje. Bien, aquí, como podemos apreciar, tenemos que hablar del llamado rol. Cuando hablamos del rol, lo colocamos en las ejes de las X porque estamos haciendo alusión a aquello que hace el psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo en el campo clínico? Primero que todo, orienta, y además de orientar, genera procesos de diagnóstico, también genera procesos de intervención y a veces tratamiento a través, podríamos decir, de terapias. Muchos de los tratamientos en el campo clínico es ligado a la labor del psiquiatra. Sin embargo, hay psicólogos que se especializan en terapias familiares o en terapias específicas propios de la disciplina. Ahora bien, cuando hablamos del campo profesional educativo, estamos haciendo alusión a los lugares, cuáles son donde se desempeña el psicólogo. Además de ello, al rol que desempeña un psicólogo en el campo educativo. Entre estos roles encontramos que el psicólogo en el campo educativo lo que hace es orientar, generar procesos de diagnóstico en los estudiantes, generar procesos de intervención, y muchas veces efectúa o realiza procesos vocacionales para orientar a los estudiantes a futuro, para poderles orientar acerca de su futura carrera profesional, especialmente los últimos grados 11. Ahora bien, si hablamos de estos dos campos, estaríamos haciendo alusión también a las actividades. Las actividades tienen que ver con el cómo lo hace.
cómo realiza esos procesos, podríamos decir de diagnóstico en el campo clínico. Es bien sabido que el psicólogo lo hace a través de las llamadas pruebas proyectivas, o también aplica TECS para identificar el grado de ansiedad en el consultante. Ustedes en este campo, en esta parte donde habla de actividades, tienen que hablar de cómo lo hace. Muchas veces a través de la aplicación de pruebas. Ahora bien, si hablamos del campo organizacional, tendríamos en cuenta que el contexto o lugar en el cual un psicólogo se desempeña serían esas organizaciones, esas empresas. Ahora bien, el rol del psicólogo se fundamenta en el campo organizacional, en el promover procesos de capacitar, y además de capacitar a los miembros de una organización, mejorar el ambiente laboral en el trabajo. También podríamos ver procesos de selección en los recursos humanos. Eso tendría que ver con el rol. Ya cuando vamos a hablar de las actividades, ustedes tienen que hacer alusión a aquellas pruebas que aplica el psicólogo en cada uno de esos campos. Por ejemplo, en el campo de selección existen diversas pruebas que aplica un psicólogo para seleccionar el personal. Es decir, cuando se habla de actividades, estamos hablando del cómo. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta que las lecturas que ustedes van a leer para desarrollar esta actividad, entre estas encontramos el libro de Kosakov, Introducción a la Psicología, volumen 7ª edición, de Córdoba, editorial Brujas. También el Colegio Colombiano de Psicólogos, perfiles por competencias, deben leer esa lectura porque les va a ayudar a entender cuáles son los perfiles profesionales para desarrollar, digamos, la segunda actividad. Tercero, el Colegio Colombiano de Psicólogos. Esa lectura es de vital importancia para entender qué es el perfil y cuáles son las competencias de un psicólogo. También este texto de García W.M. 2021 que habla acerca del rol del psicólogo en los campos de actuación. Es fundamental que hagan uso de estas lecturas para poder desarrollar estas actividades. Ahora bien, cuando hablamos del segundo punto, ustedes deben visualizar la manera, deben imaginar o visualizar la manera como ustedes se proyectan como psicólogos. Por eso es que ustedes en esta parte deben llenar. Me visualizo como psicólogo porque me gustaría, deben hablar lo que les gusta, porque eligieron la carrera de psicólogo. Siento que podría trabajar en el campo, ya sea el educativo, el clínico, el organizacional, el campo social, porque cuento con habilidades para. Ahí es donde ustedes deben buscar las competencias del psicólogo en la lectura que nos referencia la guía integrada, los cuales considero necesarias para desarrollar las siguientes actividades propias del rol. Entonces, partiendo de esas competencias, ustedes deben hablar de las actividades que se relacionan con el rol, de lo que ustedes harían. Es así como me proyecto trabajando en una institución educativa. Entonces, después de desempeñarme por varios años en este campo, quisiera que las personas me recordaran como un psicólogo que logró. Ustedes deben hablar de lo que ustedes posiblemente dentro de ese proceso de visualización podrían lograr. Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos para que puedan desarrollar la guía integrada, y como tutor estaré orientándoles al respecto. Muchas gracias. Espero que trabajen en los foros de aprendizaje para que el tutor les retroalimente cada uno de sus aportes. Los invito a participar. Muchas gracias.